Reconozcamos la presencia del Señor. Vamos a abrirnos. Vamos a abrirnos como se abren las ventanas ante la luz del Señor. Vamos a abrirnos como si en tu historia o en tu vida fuese un cuarto oscuro en el que solamente con levantar las persianas entra la luz. Y dice: dejen que la luz entre. Usted no tiene ni siquiera que llamar o invocar. Simplemente corre las persianas, corre los sentidos del alma y del cuerpo. Porque es importante entender de que el hombre no tiene 5 sentidos. Eso nos lo enseñaron en biología. El hombre tiene 7 sentidos. 7 sentidos. Es la primera instrucción de esta noche. El hombre tiene 7 sentidos. Los 5 primeros que ya conocemos para relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con la creación. Más el corazón y el espíritu para relacionarnos con Dios. Hoy les pido que abran sus sentidos, los 5 corporales y los 2 espirituales, el alma y el corazón. Regálate este espacio con Dios, porque sería imposible en este instante hablar de Dios sin Dios. Yo sé que me van a regañar del cielo, pero cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos y en la medida que cierra sus ojos corporales, abre los ojos del alma, los ojos del espíritu, los oídos del espíritu. El hombre está diseñado para ver a Dios. El hombre está perfectamente diseñado para tocar a Dios, para palpar a Dios, para experimentar a Dios. Si esto no es orar, ¿qué sería orar? El órgano más hermoso es el corazón humano, que no cesa aún cuando tú duermes, sigue palpitando y mantiene todo el organismo físico despierto. Cuando tú oras no es una invitación a dormir. Orar es abrirse. Orar es exponerse a la luz. Vamos a exponernos frente a Dios. Y mientras escuchamos estas melodías, dejamos que se aquiete lo corporal, que todos los afanes se aquieten, que todas las preocupaciones se aquieten, que todo lo que ha sucedido hasta hoy se aquiete en tu vida. Haz un alto, regálate estos minutos entre tú y Él, porque sería imposible captar las cosas del Espíritu si no hay Espíritu Santo. Sería imposible captar las ondas de Dios si Dios no está. Quedaríamos en grandes teorías sobre Dios, pero no experimentaríamos a Dios. Exponte a la luz. Como cuando vas a la playa y no tienes que dialogarle al sol y decirle: tienes que broncearme. Vas a la playa simplemente y te expones al sol, y el sol se encarga de lo demás. Regálate este espacio, te lo suplico. Si has venido hasta aquí más que a escuchar una persona, has venido aquí a escuchar a Dios, a tener un espacio con Dios, a aprender a estar en la presencia de Dios, a aprender a disfrutar a Dios, a aprender a experimentar a Dios, a aprender a dejar que Dios te observe y te consienta como cuando eras una niña o un niño. Respira, respira, porque la respiración es signo de la vida. Ábrete a la vida, ábrete a la gracia, abre tu historia a Dios. No tapes nada en esta noche. Quédate frente a Él. Es entre tú y Él. A partir de este momento, entre tú y Él. Cierra tus ojitos, abre tus manos. Abre tus manos. Como el girasol abre sus pétalos frente al sol.
Abre tu historia de par en par a Jesucristo. Da gracias a Dios y dale gracias por lo que eres, por lo que vives y lo que sientes. ¿Qué tal si lo vamos cantando juntos? Ven, ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Una vez más, digámoslo, ven, Espíritu, ven. Renuévame, Señor. Te quiero conocer, díselo. Ábrete dentro de este instante a Él y solo díselo. Susúrrase. Te quiero conocer. Espíritu, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Díselo en este momento. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, tu poder. Purifícame, lávame. Te quiero conocer. Renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Repite desde lo más profundo de tu ser. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Respira en este momento con profundidad, con entrega, con confianza y abandono. Repite: Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí. Para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí. Para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito,
Penetra profundamente en mí. Para hacer una nueva creación. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Dígaselo. Con tu poder, purifícame, purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Señor, te quiero conocer. Digámoslo con más fuerza, con más convicción. Purifícame, purifícame. Dígaselo. Lávame, renuévame, restáurame, Señor. Con tu poder, con tu poder. Pídaselo, suplíquelo a ver. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Santísima Virgen María, queremos en este instante suplicarte tu presencia, tu asistencia, tu protección y tu amparo. Mamá, sabes que necesitamos de tu presencia. Sabes que necesitamos de tu intercesión porque nosotros no sabemos orar. Toma esta oración de cada uno de tus hijos. Toma las intenciones que hay en sus corazones. Toma los cansancios, las pruebas, las dificultades. Toma la petición que te están haciendo en este momento por su hijo rebelde, por su matrimonio, por su hogar, por una enfermedad terminal, por una enfermedad espiritual, por la situación imposible que están llevando en casa, por la situación económica, por ese familiar que nos tiene preocupados, por nuestro temperamento, nuestro carácter con que hemos lastimado y herido a los nuestros. Mamá, recoge nuestras cargas, recoge el pecado que más se acentúa en nosotros, el que más repetimos, con el que más te herimos y te hacemos llorar. Recoge, Madre, con tus manos maternales este segundo día de misión y permítenos que en el aroma y en el ambiente se sienta tu presencia esta noche. Hazte presente, mamá. Hazte presente por los méritos y el amor que nos tienes, por los méritos de la noche de Marilandia. Hoy te lo suplico, Madre. Abre nuestro ser a Jesucristo. Abre nuestros sentidos a la gracia. Que esta noche sea la noche en que Dios pasó por nuestras vidas y transformó nuestros corazones y se llevó nuestras cargas. Digamos, Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. Ave María.
bendición maternal nos cobije, nos envuelva en esta noche y tu luz nos haga ver la luz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están? Por ahí escuché que dijeron que la mitad de anoche se durmió, ¿es verdad? ¿Cómo están? Necesitamos los 5 sentidos hoy también. Por eso necesito que usted en este momento le regale o hagamos una oración profunda, la oración de la sonrisa. Ya la tiene como un chip, madrecita, hermosa. ¿Han escuchado la oración de la sonrisa? ¿No? ¿Nunca han escuchado la oración de la sonrisa? ¿Nunca han visto a un conejo sonreír? ¿O han visto un conejo deprimido? La oración de la sonrisa es que tú le regalas tu mejor sonrisa a Jesús. Vamos a comenzar por ahí, porque nos vamos a meter en algo muy delicado y no quiero que después solo lloren y digan, no, es que allá nos llevan es a llorar y nada de sonreír, ¿no? Mira al de lado y regálele su mejor sonrisa. A mí me fascina ese ejercicio porque todo el mundo... Y peor si le tocó la esposa al lado, mija, otra vez. Cuidado con la tragedia de la rutina. ¿Se acuerdan anoche? La rutina nos lleva... Bueno, aquí, levanten la mano los que vinieron anoche. Bueno, todos, iba a decir, los que no vinieron se la perdieron. Espera a ver qué digo ahora. No, bueno, entonces ustedes sabrán, buenos alumnos, la rutina nos lleva al... No se gradúan, voy a decirle al padre que se extiendan 8 días los retiros. La rutina nos lleva al hastío, muy bien. Y el hastío nos lleva al ateísmo. ¿Sí? Claro que hay muchos ateos que dicen, yo soy ateo gracias a Dios. Hay un escrito muy bello en la espiritualidad que dice, no importa que seas ateo o que te creas ateo, porque aunque tú no creas en mí, yo creo en ti y te espero. Para los hombres, hacia Dios hay ateísmo, pero de Dios hacia los hombres, desde la mirada de Dios a nosotros, no existe el ateo. ¿Queda claro? Entonces, cuidado con la tentación de la rutina. ¿De acuerdo? ¿Qué es la rutina? ¿Siempre vivir con el mismo? ¿Eso será la rutina? ¿Durmiendo con el enemigo? ¿Se despierta usted un día en la mañana y dice, ¿otra vez la misma? ¿Eso será la rutina? A ver, los que vinieron ayer, alumnos buenos, ¿por qué se cae en la tragedia de la rutina? ¿Falta leer las 10 claves del éxito? ¿Actitud positiva? ¿Cómo ser feliz en 3 días? ¿Recupere su pareja en una semana? ¿Falta de qué? Cuando el hombre pierde su mirada, escuchen porque aquí viene centrándose el tema de hoy, cuando el hombre le quita su mirada a Jesús, cae en el vacío de la nada. Y eso es el clima ambiente de la rutina. Por eso uno puede rutinizar la vida espiritual, porque creo que este retiro es para gente espiritual. Si me invitan a ateos también vamos. Pero hoy aquí no hay ateos, hay espirituales. Pero nosotros los espirituales tenemos un riesgo mayor que aquellos que dicen no creer en Dios. Por eso caen en la tragedia el cristiano piedra de río. ¿Nunca les han hablado de eso? ¿No les han hecho el retiro de las piedras del río? No sigo hasta que no sonrían, porque están como muy serios hoy.
Oiga, y quedaron, hay veces quedan dos hombres seguidos, regale una sonrisa al de lado. No, somos hijos de Dios. A ver, ahora sí, regálele la sonrisa al del lado. Pero sonrisa de conejo. Saque sus dos dientecitos a volar, a ver. No importa que tenga caja, no importa. Bueno, clima ambiente, porque no existen santos tristes, sino tristes santos, ¿no? La santidad no es tristeza. Dice el Papa Francisco, ¿se acuerdas? Santos cristianos con cara de estampita, ¿no? Dice el Papa Francisco, ante todo el santo es feliz. La santidad es la felicidad. ¿Están de acuerdo? ¿Probamos? ¿Cómo es tu nombre? Hegel. Hegel, como el filósofo. Bueno, San Hegel. Sí, señor. Sí, señor, dijo. Dije San Hegel y muchos dicen, no lo conoce. San Hegel. Por gracia de Dios. ¿Cómo es tu nombre, mija? Santa Rosa. Qué hermosa, dijo, qué bueno, sí, eso, la está creyendo. ¿Cómo es tu nombre? Margarita. Como mi mamá, Santa Margarita. Vea la sonrisa de Margarita. Porque a veces nosotros creemos que cuando nuestro Señor dijo en la palabra, sed santos y perfectos como vuestro Padre Celestial, se estaba riendo. No. Cuando nuestro Señor dijo, sed santos, es un mandato que nos lleva a todos a querer ser santos. Lo raro es que usted no sea santo y cambiemos ya el disco que nos tienen de que usted le apunta a ser bueno y eso. Hasta ahí llego, Mauricio. O le apuntamos a la santidad o le apuntamos a ser santos nosotros los católicos y pongan de moda la santidad. No tengan miedo en esto, pongan de moda la santidad. Por eso, cuando el periodista iba con la Madre Teresa de Calcuta, le dijo, Madre Teresa, dicen por ahí que usted es una santa en vida. Y la Madre Teresa se quedó mirándolo y le dijo, ¿luego usted no es santo? ¿Qué es la santidad? ¿Y cuál es el proceso de la santidad? Ser santo, mis hermanos, es ser feliz. ¿Quieres ser feliz? No, pero con esas caras, señores. ¿Quieren ser felices? Sí. Sean santos. Y entonces salúdense, no importa que sea su esposa, no importa, créalo, ella lo puede lograr. ¿Su esposa? ¿Cómo se llama ella? Dígale, a ver, salúdala, Santa Sara, dígale. Ay, Dios mío, calajo. No, pero sin besitos, solo era saludándose. Esa es la felicidad. Hay que ser santos aquí y ahora. ¿Por qué quiero partir de aquí? Porque el camino que vamos a emprender esta noche, muchos sentiremos el vértigo de experimentar lo que experimentamos en el camino hacia la salvación. Todos comenzamos, sobre todo cuando viene un retiro espiritual, ¿cierto? Acabadito usted de llegar al retiro el domingo en la noche, ¿usted qué dice? Quiero cambiar el mundo. ¿Sí? Llega a la casa, papá, te amo. O el esposo, mi hija, ahora sí la amo. O perdóneme, ¿cierto? Uno quiere cambiar el mundo. Pasado unos años uno quiere que el mundo lo vuelva a cambiar. Comenzamos un camino de espiritualidad ayer. Comenzamos un camino de espiritualidad y vamos a tocar unos elementos un poco fuertes, pero no se olviden de la meta. ¿Queda claro? Nos vamos a meter en un terreno espinoso, pero no se olviden de la meta. ¿Y cuál es la meta? Ser, es decir, ser felices. Santos, es decir, ser felices. ¿Esto queda claro? ¿Listo? Entonces, siempre que Dios te llame, lo primero que va a hacer es lo mismo que hizo cuando llamó a Pedro. Aquel día en la tempestad, porque es que el Señor le fascina hacernos caminar en tempestades.
por favor, vuélvase experto, como les dije ayer, en caminar en el desierto. Hoy les digo, vuélvanse expertos en caminar en las tempestades. Van a aprenderse esta frase: los cisnes se bañan en las tormentas. ¿Cómo es? Esa frase se la dije a una chiquita en Ecuador que no tiene riñones y que siempre me decía: Mauricio, mi sueño es ir a Colombia, ir al santuario de Marilandia, donde ustedes, pero me dializan, ya ella es un caso muy, muy grave. Y entonces le dije: búsquese una imagen de un cisne. Y le dije, y póngale esta frase a esa imagen: los cisnes se bañan en las tormentas. Siempre que entra en convulsiones, cuando le están haciendo la diálisis, ha entrado varias veces en convulsiones a punto de morir. Y esa noche me escribe y me dice: hoy tuve una convulsión y lo único que me repetía a mí misma es: los cisnes se bañan en las tormentas, los cisnes se bañan en las tormentas. Este es el sentido de aquel que comienza un camino en Dios. No es aquel que se ahoga en sus lágrimas, no aquel que se queda caído. Entonces, cuando el Señor llama a Pedro en la tempestad, ¿qué le dijo Pedro primero al Señor? ¿Algún católico aquí presente? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Pero si no había salido de la barca, ¿cómo lo va a salvar? Primero, vamos a dirigirnos a Dios. Ven a Jesús en medio de la tempestad, ¿se acuerdan? Parecía que era un fantasma. No todos se arriesgaban a hablarle a un fantasma. Pedrito lo que quiera y todo atravesado, pero ahí va. Y dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Hay frases bíblicas que a mí me fascinan. Yo siempre me salgo del tema y me perdonarán, como para que no me vuelvan a invitar. Pero hay frases bíblicas que para mí ratifican esta profesión de Pedro. Señor, si eres tú. Porque ¿cuántas veces usted en oración le ha dicho a Dios: Señor, ¿eres tú? Aquí vamos a empezar. ¿Cómo discernir las voces espirituales? Si son de Dios, si son de Don Sata, o si son tuyas, psicológicas. Porque pueden haber voces que usted se inventa. ¿Cómo determinar la voz de Dios en medio de la vida espiritual? Por eso cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, este es el punto fundamental. Si eres tú. Muchos santos hoy en día, Santa Juana de Arco, patrona de Francia, decía que escuchaba unas voces cuando niña y que Dios le hablaba. Entonces le dijo al padre: Padre, es que Dios me habla. Y dijo: no, ese no es Dios, es Satanás. Porque Dios no le va a hablar a usted, mi hijita, usted tan pecadora, Dios no le va a hablar. Dijo: ah, bueno, entonces es Satanás. Y la niña se recogió muchos años. Y pasado el tiempo, Dios le siguió hablando hasta que ella descubrió que sí era Dios. Porque Dios siempre trae paz y Dios siempre persevera en lo que Él comienza. Dios nunca deja nada por terminar. Dios lo que comienza, lo termina. Por eso Dios nunca compra un terreno donde no va a edificar. Y yo creo que usted ya compró el terreno suyo. Prepárese porque Dios va a edificar en usted. ¿Están listos para que Dios edifique en ustedes? Sí. Listo, entonces lo primero que hace es que Él destruye lo que hay. Destruye lo que no es de Él. Por eso Santa Catalina le decía: Señor, destrúyeme, y sobre mis ruinas edifica el templo que siempre soñaste hacer de mí. Porque nosotros siempre tendemos la bendita tendencia a armar edificios sin Dios. Por eso se nos caen. Por eso se nos caen, ya entrados los años en la vida, se caen tantos hogares, tantos matrimonios, tantos jóvenes, tantos hombres que son muy de Dios, porque edificaron según sus criterios, no los criterios de Dios.
No le preguntaron a Dios, sino que metieron material de segunda. Señor, ¿esta será mi mujer? Yo sé que es mi mujer, porque yo lo siento. Yo siento que es ella. Bueno, meta la cabeza por ahí. Como dije ayer, chupe. Porque el hombre tiende a edificar sin Dios. Y después le echa la culpa a Dios, ¿no? Señor, es que, ¿por qué me haces sufrir? Dije, ¿yo? Yo no te dije. Dios para edificar, destruye. Entonces cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, primer elemento, y si eres tú es la voz de Dios la que te está llamando, ¿tienes claro que Dios es el que te ha estado llamando a la fe? ¿Que Dios te ha estado insinuando? ¿Que Dios te está dirigiendo? ¿Tienes claro que Dios es el que te llama? Miren, hay un texto que a mí siempre me ha fascinado. Una vez me invitaron a un retiro, unos jóvenes que querían ser sacerdotes. Y entonces les dije, levanten la mano entre ustedes los que eligieron a Dios para esto. Entonces, todos la levantaron. Y les dije, ustedes no tienen vocación. Un signo de que la persona realmente está donde Dios lo quiere es que la persona no elige a Dios, sino que Dios es el que lo elige. Ojo con esto porque parece sencillo, pero tiene su swing. No me habéis vosotros elegido, sino que fui yo el que los elegí. A ver, yo sé que usted ha escuchado 100 veces esta frase desde la catecismo en la primera comunión, ¿cierto? No me habéis vosotros elegido, sino que fui yo el que los elegí. ¿Vamos bien? Pregunta. Levanten la mano los que sientan que Dios los eligió. Algunos hacen así como... Bíblico, mandato bíblico. No me habéis vosotros elegido. Empecemos por ahí. Tú no me elegiste. Y uno muchas veces cree que uno eligió a Dios. Yo decidí entrar al coro de la parroquia. Yo le estoy dando tiempo a Dios. Dios agradezca que tengo tiempo para usted. Yo decidí yo fui al retiro. No. Partamos de algo. No me habéis vosotros elegido. ¿Vamos bien? No me habéis vosotros elegido. Viene. Fui yo el que los elegí. Fui yo el que los elegí. Levante la mano, piénselo bien, porque yo creo que usted de pronto no se ha hecho esa pregunta simplemente porque no había caído en cuenta de este detalle. Los que sientan que fue Dios el que los eligió. Ya casi los convenzo, Señor, nada que puedo. ¿Por qué es importante entender este primer paso? Porque no basta con que Dios te haya elegido. No es suficiente con que Dios te haya elegido. Es importante que te sientas elegido o elegida. Porque si tú te sientes elegido, empiezas a actuar como elegido. ¿Y saben cuál es el problema cuando usted cae en la cuenta que fue Dios el que lo eligió? ¿Saben cuál es el problema? Que usted ya no decide por usted. Porque el que lo eligió fue Él. Buenas noticias. Él sabía quiénes éramos nosotros. ¿Quién lo manda? Él sabía nuestras tendencias y torpezas. Él nos conoce. Él sabía que íbamos a caer. Él sabía quién era el rey David, adúltero y asesino, y lo eligió. Él sabía quién era Moisés, un asesino, y lo eligió. Él sabía quién era Pablo, un perseguidor, y lo eligió. Él sabía quién era Judas, el que lo iba a negar, y lo eligió. No, tú no, Judas.
Aclaremos. Él sabía quién era Pedro, quién lo iba a negar y lo eligió. Pregunta, ¿tú crees que Dios no sabe quién eres tú? ¿Queda claro? No me habéis vosotros elegido, fui yo el que los elegí. Por eso esta primera frase de Pedro: Maestro, si eres tú, mándame ir a ti. ¿Vamos bien? Si eres tú, mándame ir a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. ¿Saben cuál es la virtud de Pedro? Honestamente, en noche de tempestad, lo que conozcan el mar en la noche de tempestad, porque muchas veces, ese Pedro se hundió. Hágale usted. Yo siempre, pobre Pedro, ¿no? Nadie hablaba nada, entonces Pedro que hablaba, todo el mundo le caía encima porque la embarraba siempre, pero alguien tenía que hacer el trabajo sucio, ¿no? Ese era Pedro, terco y torpe. Ese era Pedro, nuestro primer pontífice, terco y torpe. Pero Pedrito, terco y torpe, se tiraba. O sea, usted bájese de la barca, a ver, haga el ejercicio. Tempestad, está lloviendo, ve un fantasma. Señor, si eres tú, mándame ir a ti, ven. Del paso. A ver, hágale usted. ¿Ven el poder de Pedro? ¿Ven la convicción de Pedro? Pedro era tan torpe que no pensaba que iba a caminar por encima del agua, que físicamente no era posible que él caminara. Este es el detalle de Pedro. Sí, después se hundió, lo que quieran, pero el detalle de Pedro consiste en eso, en dar el paso, porque esta es la fe que conmueve a Dios. Esta es la fe que conmueve a Dios cada vez que nos invita. Yo te elegí, sí Señor, tú me elegiste, ven. Señor, espere que es que tengo un negocito pendiente. Cuando logre que mi hija, ahí sí me dedico a ti. Cuando ya me jubile, ahí sí me dedico a ti porque ya no tiene nada que hacer. No le entreguen las obras a Dios. Cuando Dios llama ya. Dice contexto de la espiritualidad, dice, un esclavo, ¿saben quién es un esclavo? ¿Quién fue la esclava por excelencia? ¿Quién? He aquí la. Esto es solo para que se motiven un poquito a ser esclavos de la esclava, solamente. Miren, un esclavo, escuchen, no tiene ni tiempo ni espacio para sí. Lo único que tiene es el ya de su Señor. ¿Qué, cómo? Bueno, le repito. Un esclavo no tiene ni tiempo ni espacio para sí. A ver, tiempo y espacio para sí. Porque uno en este caminar se atreve a decir, yo creo que yo me dedicaré a Dios después de los 40. Yo me dedicaré a Dios, yo ministraré cuando ya no tenga ni malos pensamientos. ¿Me entienden? Ojo con la frase. El esclavo no tiene ni tiempo ni espacio para sí. Lo único que tiene es el ya de su Señor. Quiero animarlos un poquito. Cuando Dios dice ya, es ya. Si tú no respondes en el ya de Dios, podrá hacerte otros llamados, pero lo que tenía para ti en ese instante de su ya, quedará guardado para la eternidad. Eso se llama, según los psicólogos, perdónenme, frustración. El ya del Señor es ya. ¿Queda claro? Profundo eso, ¿no? Pero quiero animarlos un poquito más para los que quieran dar el paso como Pedro. Dios no pide mucho, pide todo. Todo. Jóvenes, no le den las obras a Dios.
Este es su ya. Este es su instante. Parejas, familias, papitos, mamitas presentes. Este es su ya. Este es el momento de Dios. Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Y dice la palabra que Pedro se tiró y empezó a caminar convencido de hacia dónde iba. Convencidísimo. A ver, usted ha experimentado, usted, en su vida espiritual, en sus cortos 3 años, 10, 15, 30 o 50 años de vida espiritual, ¿usted ha experimentado ese instante en que siente que Dios lo llama? Usted tiene certeza que la voz que lo está llamando es Dios y usted le dice, mándame ir a ti, y usted ha sentido, yo voy para donde Dios, yo voy para donde Dios. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? Como esa alegría de decir, yo sé para dónde voy, yo sé a quién le he creído, porque la vida espiritual se marca, es así. Si usted vive titubeante toda la vida y le entrega a Dios simplemente el cristianismo de domingo, de banca de domingo, el domingo, nunca experimentará el llamado de Dios. ¿Vamos bien? Pedro empezó a caminar hacia él y caminó con tanta fuerza. Hermanos, hay muchos teólogos que dicen todo es simbólico en la Biblia. El mar Rojo no fue que se abrió, lo que pasa es que en alguna época del año, y llegan a relativizar hasta la Eucaristía. No, escuchen, Pedro caminó por encima del agua. ¿Es posible para Dios? Que Dios inventó el agua, ¿cierto? Pedro, convencido, en certeza, caminó. ¿Vamos bien? Estoy mirando facetas de vida espiritual. ¿Cuántas épocas en tu vida tú sientes que estás caminando por encima del agua? ¿Usted ha experimentado ese vértigo? Juan Carlos, ¿usted ha experimentado ese vértigo? Un síntoma o síntomas de una persona que está caminando por encima del agua, que está siendo probada en la fe. A mí hay gente que me conmueve en estos ministerios, en estos ambientes. Hay gente que me educa. Hay gente que, como decimos en Colombia, me da sopa y seco por su fe. Es conmovedor. La persona con un cáncer terminal frente al Santísimo, que ha estado toda la vida, ministra la Eucaristía, una señora que conozco en Colombia, y feliz, feliz. Y uno se hace al lado con un dolorcito de uña, y uno la mira y, ay, mi uña, y la señora feliz. Porque tienen la certeza de para dónde van. Están caminando por encima del agua. Hubo una experiencia que a mí me marcó muchísimo en los llanos orientales. Es una abuelita que tenía cáncer en la cara. Llegué allá al ranchito donde ella se quedaba y en medio de eso escuchó, dijo, ¿quién es? Porque el cáncer le había invadido toda su cara y le había carcomido. Ella no se había dado cuenta que ya no tenía rostro. ¿Quién es? Madrecita, Mauricio. Mauricito, siga y se toma un tinto. Yo la veía así, no les digo cómo estaba. Y sin poderles explicar, era una mujer que sonreía. Sin rostro, sonreía. ¿Y cómo está? Feliz, Mauricito, no es que Dios está conmigo, ¿qué más me falta? Amén. Eso es caminar por encima del agua. Estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vi sonreír a alguien que no tenía pies. Este es el baluarte de aquellos cisnes que se vuelven expertos en bañarse en las tormentas. Esta es la grandeza de caminar por encima del agua. Yo no sé si a usted lo ha tocado. Yo no sé si a usted le ha tocado en fe caminar por encima del agua. ¿Les ha tocado? ¿Han vivido? Entonces sí han caminado por encima del agua. Bien, la historia iba tan bien, pero Pedrito siempre la embarra. Él iba feliz porque no le estaba quitando la mirada a Jesús. Y entonces, escuchen esto. Tomó la torpeza
de quitarle la mirada a Jesús y ponerla en Él. Piénsalo. ¿Por qué son tus grandes desánimos en la vida de fe? Piénsalo. Porque muchos, al quitarle la mirada a Jesús, se miran a sí mismos y se empiezan a hundir. Porque muchos tienen la espiritualidad del ombligo. La espiritualidad del ombligo, ¿nunca han entrado en ella? Que le quitan la mirada a Jesús y la ponen en su ombligo. Y se miran, y se contemplan, y se reflexionan. Y la pasan toda la vida reflexionándose a sí mismos. Y uno les pregunta, pasado 10 años de fe, ¿cómo está? Ahí sanando mi pasado. 15, 20 años después, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Ahí todavía unos traumas que me quedan. Y cuando ya ha logrado superar sus traumas, se acostumbró tanto que le dice al otro, ¿tiene un trauma que me preste? Hombres que le fascina ir de sanación en sanación y la pasan toda la vida sanando y la pasan toda la vida escarbando su pasado y rumiando su pasado y se deleitan en su pasado y por eso su rostro siempre está triste porque siempre están arrastrando algo que les pasó. Y por eso vemos muchos católicos que dicen, perdono pero no olvido. La frase más satánica que existe. Perdono pero no olvido. Dígame todo lo que quiera, Mauricio. Yo le hago el Via Crucis, la novena de Santa Duviges, yo le hago lo que quiera. Pero no me pida que perdone a esta persona que no. Si a usted no se lo hizo, me lo hizo fue a mí. Árbol que nace torcido nadie lo endereza. Otra frase anticristiana. Porque ya soy así y Dios me hizo así y Dios me quiere así y usted me aguanta así. ¿Sí le ha tocado a alguien así? Es anticristiano el hombre que se queda mirando a sí mismo. Hijo, hija, no te reflexiones. Aprende a desprender los ojos de ti para sembrarlos en Dios. Hoy Pedro nos enseña una catequesis. Cuando tú le quitas la mirada a Jesús y la pones en ti, te hundes. Voy a decir algo tremendo. Cuidado con volvernos expertos en pasarla toda y hacer del cristianismo como ese hábito malsano de estar a toda hora sanando las heridas. Y la pasa uno toda la vida sanando heridas. Y le va metiendo a la cabeza cuánto liberador y exorcista hay. Es que necesito un exorcismo, ¿verdad? Sí, es que no puedo perdonar a mi esposo. No, eso no es un exorcismo, mija, agache la cabeza. Es tener la certeza, escuchen esto, de que el hombre no tiene que centrar tanto su vida en sí, en él, sino que tiene que volverse experto en Dios. Dedícate a Dios, que Dios se encargará de ti y de lo tuyo. Vamos bien, es el Pedro que comete un pequeño error, le quita la mirada a Jesús. Y en ese instante se empieza a hundir. ¿Qué le dice Jesús? ¿Cómo le dice? Fuerte, ¿cómo le dice? Imagínense, ¿cierto? Ese Pedro, hombre de poca fe. Ya había caminado 10 pasos por el agua. Hombre de poca fe. ¿Cierto? Camine usted un paso. Pero Jesús quería de Pedro algo más allá. Porque sabía quién iba a ser Pedro. Por eso a Pedro no le pidió un pasito. Le pidió 10. No sé cuántos fueron, pero fueron más de 10 parece. Eso dicen. Pedro caminó, se empezó a hundir y Jesús le dice, hombre de poca fe. Pregunta, ¿qué fe quiere Jesús de nosotros?
a esa altura de este texto, ¿qué fe quiere Jesús de ti? ¿Qué te está pidiendo Jesús concretamente en esta noche? Yo no sé si hasta los 10 pasos. Él iba a ser pontífice. Usted que sea sacristán, entonces apúntele a 3. Es la certeza de aquel que aprende a caminar por encima del agua. Porque el cristiano de hoy tiene que volverse experto en no caminar en las certezas de su vida, en las seguridades de su vida, en las instalaciones de lo que usted organiza con sus capacidades mentales, intelectuales y físicas. El hombre espiritual rompe y trasciende las barreras físicas y espirituales. Lo concreto, lo que dice la ciencia, lo que dice lo físico, el hombre espiritual va más allá. Por eso hay una historia muy bella de un sacerdote, en este momento se me va el nombre de él, que llegó a su parroquia y vio a un hombre orando de rodillas frente al Santísimo. Y entonces escuchó al hombre diciendo: Señor, que peque más y te ame menos. Que peque más y te... bien fervoroso, ¿no? Que peque más y te ame menos. Y el padre se quedó mirándolo y se escuchó, y el campesino: que peque más y te ame menos. Y entonces el padre se quedó: ¿cómo, mijo? ¿Cómo? Ay, padrecito, ¿usted qué está diciendo? Estoy llorando, es que peque más y te ame menos. No, así no es. Padrecito, ¿cómo es? Que peque menos y te ame más. Ah, ¿cómo, padrecito? Que peque menos y te ame más. Ah, bueno, padrecito. Y se fue el campesino para que peque menos y te ame más, que peque menos y te ame más, que peque más y te ame menos, que te peque más, que peque menos, que peque... ¿Cómo es que era? Padrecito. Y salió corriendo para la parroquia. El padre ya había salido hacia una isla, va con un barco, y el campesino: padrecito, y empezó a caminar por encima del agua. ¿Cómo es, padrecito? ¿Cómo es? Y el padre lo miró: rece como quiera. El hombre de hoy está diseñado para caminar a las alturas del Espíritu. Desprendan los ojos de ustedes para sembrarlos en Dios. Pero si no desprendes tus ojos de ti, la pasarás de psicólogo en psicólogo, de trauma en trauma, de pastilla en pastilla, de depresión en depresión, de aburrimiento en aburrimiento. Porque el cristiano de hoy ha perdido la capacidad de ver a Dios, y todo se soluciona con una fórmula psiquiátrica. Aumente la dosis, mijito, porque sus alucinaciones están aumentando. Yo respeto la psicología y la psiquiatría, es una ciencia, pero escúchenme en esto. Escuchen esto. La angustia es el castigo que pagan los que no confían. Veo algunos rostros. ¿Se oye, mija? ¿Cómo es? Ustedes están como que peque más o te ame menos. Digan como quieran. La angustia es el castigo que pagan los que no confían. ¿Cómo es? Mira al del lado, dígaselo. Pero espere, no se lo diga con cara de angustia. La angustia es el pecado que ocurre. No, dígaselo. ¿Qué es lo contrario a la angustia? ¿Qué es lo contrario a la angustia? ¿La desgustia? Dígaselo con esperanza. A ver, dígaselo con esperanza. 1, 2, 3, al del lado, no a mí. Ahora sí, todos a la voz de 3. 1, 2, 3. Yo creo que muchos de ustedes van a pensarla 2 veces cuando digan: ¡qué angustia! ¡Ay, no, Señor! La angustia es iba a ser otro texto bíblico, pero no era ese. La angustia es el pecado
El castigo. ¿Qué tal ese conferencista, no? Esto que van a escuchar ahorita es un escrito de un hombre de Dios. Es un escrito de un hombre de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que los hombres de Dios, los santos, levanten la mano algún santo aquí. No diga todos porque la santidad es personal. A ver, yo diga. ¿Cómo? Muchas veces pensamos que, ay, es que ser santo es oler a incienso y orinar agua bendita. La santidad va más allá. Yo tengo la certeza de que usted hoy va a salir de este sitio por lo menos feliz. Ya mire el de lado y verá que ya casi lo logramos. Claro que algunos como que desayunaron caldo de alacrán o que... Ya casi, ese es el ejercicio que hacía nuestro abuelo Lino. Siempre decía eso: la alegría es el rostro visible del amor de Dios. ¿Cómo es? Bueno, yo el jueves voy a preguntar todas estas frases. El que no se las sepa, repite. ¿De acuerdo? ¿Cómo es? La alegría. Otra vez, ¿cómo es? Ahora va a decirlo sin hablar. 1, 2, 3. Sin hablar, con sus rostros. 1, 2, 3. La alegría es el rostro visible del amor de Dios. Pero quiero que entendamos esto. Una alegría que brota de dentro de usted. Una alegría que no la opaca ni siquiera sus torpezas. Porque Satanás es experto en quitarnos la vergüenza para pecar y nos la pone después de pecar. Ese es Satanás. ¿O no? ¿Sí les ha pasado? Las caritas que... Sí, Mauricio, qué pena. Él es experto en eso. Porque Él es el maestro de la mentira. A Él no le conviene vernos felices. Él no quiere que seamos felices. Él es el eternamente desgraciado y carga sus cadenas de desgracia. Y por eso nos amarra sus cadenas y quiere que vivamos desgraciados. Por eso nos lleva, nos aísla, nos lleva al extremo de la soledad, el vacío, el sinsentido. Nos aísla de todos los seres queridos, de los que amamos. Pierdes sentido de posibilidades en tu vida. Y finalmente te suicidas. En cambio, Dios no pierde oportunidad de verte sonreír. Dios te ve durmiendo. Dios te ve despertar. Sin todos los montajes que se hacen con el blower y la peluca, todo. Dios te ve como eres, como Él te hizo, y te ama, y sonríe. Y quiero que entendamos esta noche algo, en esta preparación hacia donde vamos, que es la semana que no culmina en la cruz, sino que termina en la resurrección. Porque muchos cristianos viven, dice el Papa Francisco, como un eterno Viernes Santo. Y sus rostros transmiten eso. Bueno, dice algo más fuerte. Muchos cristianos con cara de lápida. ¿Qué cómo es la cara de la lápida? Aquí yace 1973. La santidad está tan cerca. Está tan cerca que yo iba a hacer otro tema.
¿Ustedes me creerán? Yo iba a hablar de los 6 códigos de Satanás y no me dejaron hablar de Don Sata. Me pusieron a hablar de la alegría y de Dios. Porque Satanás es un perro amarrado. Porque por encima de Dios no hay nada. Miren, tal vez la práctica más hermosa, y con esto también me voy a meter en la grande, creo en los carismas, en la renovación carismática, hay una acción y una gracia especial en ellos. Pero soy convencido de esto. Nosotros, los cristianos, no estamos llamados a volvernos expertos en pelear con la oscuridad. No estamos llamados, como les dije ayer, ni siquiera a entrar a increpar a Satanás. Yo no sería capaz de increpar a Don Sata. Nosotros, los cristianos, estamos llamados a ignorar a Satanás. Y nuestra especialidad no es luchar con la oscuridad, sino volvernos expertos en prender la luz. Y cuando la luz prende, la oscuridad se va sola. Para mí es la liberación más grande que hay. He visto personas con depresiones profundas, con la oración de la sonrisa, que se han exorcizado. Eso lo viví con tu hija, Ana María Córdoba, en Washington, con Lino, el fundador de nuestra espiritualidad, quien nos llevó a un mirador. Él era, más gringo era yo, por mi físico, ¿no? Así, americano, ojos azules. Así era Lino, acuerpado. Le decía al Señor, te hice feo y a contraluz, para que vean en tus facciones, para que vean mi belleza en tus facciones. Era un hombre que transmitía a Dios con su expresión. Y entonces nos llevó en medio de un campo a un mirador en Virginia. Llegamos al sitio y nosotros, pero Lino, ¿por qué nos trajo aquí? Iba la hija de este par de santicos. Pónganse de pie un segundito. Pónganse de pie porque su hija para mí es una santa. Fue la colombiana que murió en el tren de Compostela y que perteneció muchos años a nuestra espiritualidad, Ana María Córdoba, y trabajaba en la arquidiócesis de Washington. Una mujer de Dios. Una mujer que ya está aquí mirándonos tomando café con Jesús. Que es una santa. Y esta noche, créanme, yo no sé si ustedes van a creer, pero yo no iba a hablar de esto. O sea que es una noche para oler a la santidad, para querer ser santos. Si usted nunca lo había pensado, por lo menos súbase al carro y diga, ¿será que yo también puedo ser santo, mija? Y las esposas se ríen. Sí, claro. Sí, mi hijo, tenga fe. Ya sabe, mi hijo, ¿no? Que peque más y te ame menos. Y entonces llegamos al mirador, esto fue increíble, no puedo mentir en esto. Y llegó un joven americano con un rostro de angustia, con una cara de desespero. Nosotros estábamos allí y Linito, como siempre, estaba hablando bobadas, porque él dice que uno tiene que ser experto en hablar bobadas, como lo que estoy hablando yo esta noche. Y ustedes que me creen, pues peor. Y estaba allí hablando, perdiendo tiempo con Jesús. Por favor, entiéndame en esa frase porque no quiero que me tienen a la hoguera. Perder tiempo con Jesús es aprender a estar en el tiempo de Dios. Y estábamos allí, el joven desesperado en una esquina, y Linito le dijo, Linito rompía el tiempo y la barrera porque tengo más inglés yo que él. Y decía, ¿cómo te llamas? Y el muchacho de espaldas a Lino, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y el muchacho lo volteó a ver. ¿Cómo se dice? ¿I? ¿Me? ¿Me? ¿En inglés? ¿My? ¿Me? ¿Me o my? ¿Me? ¿Me tú? Llevo 20 años viniendo a Estados Unidos. Un día le dijo un oficial de migración en la silla de ruedas, con Lino entrando a la migración, y el americano,
¿cuánto dinero traen? Entonces yo, Linito, ¿que cuánto dinero traemos? Y Linito dijo, como $5. Y el de migración me lo, ¿cómo? $5. De migración, ¡juá, juá, juá! $5, sigan, $5, ¡juá! Y yo era, con él vi, esos eran los milagros con él, las cosas más sencillas. Ya voy para el muchacho, sí, muy bien, me aterrizaste. ¿Qué pasó con el niño? Esta mañana me desperté y dije, yo estaba hablando ayer de que una anécdota de Lino aquí, perdón, en la Florida, y dije, no se las conté, se me olvidó. Así soy yo, mi hijita, qué pena, es que la cabeza ya, el Alzheimer. Entonces, este joven voltea a ver, bueno, le digo en español, ¿yo? Entonces, Ana María empieza a traducirle y le dice, Linito, Javier, ¿cómo te llamas? Yo, Javier, joven de unos 23, 24 años. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto lo ama a Dios? Pues Ana María le iba traduciendo. Y el muchacho, Javier, Dios lo ama. Y con el rostro de Lino, ¿no? Dios lo ama. Y Javier, y Dios lo ama tanto como papá, que quiere que le regales tu mejor sonrisa. Entonces le tradujo a Ana María y él, sí, regálale una sonrisa a Jesús en este momento. Y él, dijo, tranquilo Javier, ellos le van a enseñar. Y nos puso a nosotros, a ver, regálenle una sonrisa a Jesús y nosotros... Es cuando nos dijo, a ver, inspírense en los conejos. ¿Cómo sonríen los conejos? Eso, ¿cómo es, madre? Por favor, la cámara, que se la tome la cámara. Es que lo hizo. ¿Cómo es, madre? Qué bella. Sí, sacó así como los dos dientes, así. Y soltó, empezamos a reírnos y nos empieza a dar una alegría ese momento. Yo recuerdo y Lino, guau, 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 y empieza a reírse Lino y nosotros, guau, viendo reír a Lino, guau, guau. Y Javier, y yo pude percibir el instante en que Javier soltó de dentro una sonrisa. ¡Ta! Y empieza a llorar. Sacó la sonrisa y empezó a llorar. Y lloraba y sonreía. Y sonreía y lloraba. Y fue un instante de eternidad para mí, ese instante, esos minuticos. Y entonces Lino le dijo, nunca se te olvide, Javier, que Dios te ama. Porque muchos suicidas o muchos jóvenes, más que terapias, lo que necesitan es amor. El poder de un abrazo. Y los que hayan experimentado ese dolor no se sientan, porque como dijo aquella mujer, el cura de Ars, que va pasando por un puente y la mamá está llorando, mujer, ¿qué le pasa? Padre, mi hijo se acaba de suicidar, padre. Mujer, tranquila. Pero padre, se va a condenar, se suicidó. Dijo, mujer, ¿usted no sabe que entre el puente y el río está la misericordia de Dios? No hay tiempo que pensar ni siquiera en eso. Es el tiempo de descubrir el poder del abrazo y, como decía Santa Teresita de Niño Jesús, las heridas que sana el amor. El poder que tiene un papá para sanar a su hijo con solo un beso y un abrazo y un te amo. Eso libera.
Pero cuando Dios lo está pidiendo ya, tiene que ser ya. El poder de sanación en una pareja, en el instante, nunca se acuesten peleados. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder en estas insensateces de aquellos que no conocen a Dios. Pero ustedes que conocen a Dios, este es el instante. Miren, esa mañana sonreímos, Javier nos abrazó con sus lágrimas feliz y bajó con otro rostro. Se va Javier y Linito nos dice, bueno, ya nos podemos ir. Vinimos a lo que teníamos que venir. Ese joven venía aquí con un propósito y se fue con otro. Quiero que escuchen. Pero voto este. Quiero que oremos no es canción. Oremos esto para mí. Perdónenme, ya saben que no soy predicador, simplemente estoy exponiendo mi vida. Esto significó en un momento de mi vida muy difícil. Me encontré en uno de los libros de mi abuelo Lino, me encontré este escrito. Y cuando lo leí me animé. Dije, no, si Lino le pasó a mí también. O sea, esto es para que te animes a ser santo. Porque fue un hombre que al morir dejó una comunidad de sacerdotes, una comunidad de monjitas, más de 13 países de fundación, santuarios marianos, un hombre que murió en olor de santidad. Pero esto que van a escuchar, lo escribió en el año 75, militó en los cursillos de cristiandad 10 años y 10 años en la renovación carismática, y teniendo 20 años lo introdujo en estos 46 años de fe. Un hombre que amó intensamente a la Santísima Virgen María. Y era un hombre que decía, yo creo que soy el único ateo mariano que existe en el mundo. Porque amaba intensamente a María, pero no conocía a Jesús. Y dice él, pero María es como los ríos, que no se quedan con nada. Todo lo que cae en ellos lo conduce al mar. Todo lo que cae en María termina en Jesucristo. Pasaron los años y escribió Lino en alguno de sus escritos, Señor, te amo con todo mi ser, pero ¿te puedo confiar algo? La amo más a ella, porque ella me llevó a ti. Esta es la fe de un hombre que no sabe. Mañana les cuento lo de Cristianos de Piedra de Río que no les conté al fin. Pero que no sabe a ese cristianismo de domingo. Es un hombre que dice que se declaraba amigo personal de Jesucristo. Yo quiero pedirte eso para cerrar esta jornada. Escucha esta historia. Esto le pasó a él. Y eso te puede pasar a ti, o te pudo haber pasado, o te pasará. Pero eso es para que te animes en la fe. Altibajos. No siempre he permanecido fiel. A veces he tenido momentos de altibajos, depresiones en las cuales se experimentan inclusive una inmensa sensación de culpa y un marcado complejo de indignidad. Se cree en ese estado que uno no es digno del amor de Cristo. Y parece como si todo el mundo se derrumbara sobre uno. ¿Le ha pasado? Que todo el mundo se derrumba sobre ti. Creo yo que este es el verdadero complejo de Judas. ¿Te imaginas a Judas aquella noche? Que Judas amaba a Jesús. ¿Te lo imaginas? Su raíz es nuestra culpa, asfixiante opresión satánica. En esos momentos hay como una fuerza
que nos arrastra hacia el mal. No hay oración, no quieres orar y esa fuerza te arrastra hacia el mal. Un abismo llama a otro, como se lee en la Escritura. Hay como un impulso de aceleración progresiva que nos va arrastrando con fuerza y poderosamente hacia la desesperación y el mal obrar. Hay veces que uno quiere pecar y le da rabia y dice, quiero pecar, ya Dios, quiero hacerlo. No hay paz entonces. Nos sentimos llenos de miedo. Y aunque añoramos el amor de Dios, pensamos que nuestro caso personal es irremisible. Entonces nos sentimos como obligados a pecar y pecamos. Esa especie de estado de postración y de absurdo nos convierte en unos seres huraños, tristes, melancólicos y absurdos. ¿Qué tenés? ¿Por qué estás así hoy? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué te duele? En esos momentos nos damos cuenta que somos infelices, pero nos sentimos algo así como un barco a la deriva. Es curioso, nuestros amigos se alejan, no sienten ninguna obligación contraída hacia nosotros. Los más cuerdos critican nuestras actitudes. Míralo, y es del ministerio del electorado. Míralo, y eso que sirve en el altar. Mírala, pecadora. Míralos, ¿sí ven? Los más cuerdos critican nuestras actitudes y las condenan. Esa es la casta de los amigos de Job. Yo creo, al encontrarme ahora fuera de esa zona, que hay una obligación grave para todos los cristianos y para cada cristiano en particular. Velar por sus hermanos descarriados. Velar por sus hermanos descarriados. Dios no apaga la mecha que aún humea. Dios siempre tiene la esperanza del retorno de su Hijo pródigo. ¿Quiénes somos nosotros para descalificar a un hermano, por grave que sean sus acciones? Pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Velar por sus hermanos descarriados o en peligro. Células trinitarias, los que conocen ese término. Hermanos que viven de a tres, que no andan solos, que viven trinitariamente su fe. Ay del solo, dice la palabra. No andes solo en la fe. No camines solo. No hay supermanes espirituales. Necesitas de otro, porque algún momento tu fe va a desfallecer. Y necesitas que te carguen, que te jalen. Esa es la humildad del santo. Necesito que ores por mí. Estoy en la zona de las tentaciones. Estoy en el vértigo de Judas. Estoy en el cansancio de los buenos. Estoy en mi desierto, estoy en mi noche oscura. Tengan la humildad de pedir ayuda y no dejarse morir. Nadie puede gozarse pavoneándose como el pavo. Pavoneándose porque en un tiempo determinado se encuentre en estado de gracia. Cuidado con los que están en estado de gracia, porque están en la zona de las aguas mansas, donde todo está tan perfecto que es más peligroso que si estuvieras al borde de la tentación. Nadie puede gozarse pavoneándose porque en un tiempo determinado se encuentra en estado de gracia. La gracia es un don de Dios.
y depende del amor de Él. Pedro y Judas vivieron en estado de amistad con Dios. Escuchen esto. Pedro y Judas vivieron en estado de amistad con Dios, que vieron con sus ojos, y no obstante, horas después de una cena de amigos, el uno lo vendió y el otro lo negó, renegando de su amistad. Esos momentos me han enseñado algo importante. Dios no nos abandona. Escuchen, Dios no nos abandona, porque aunque tú no creas en Él, Él siempre cree en ti y te espera, y que nadie te diga lo contrario, que otros prediquen el infierno, que otros prediquen los días de oscuridad, que otros prediquen los mensajes apocalípticos de la Virgen. A mí me corresponde predicar el amor de Dios, la esperanza y la certeza de que Dios no pierde. Puede perder una batalla, pero Dios nunca pierde la guerra. En esos momentos me han enseñado algo importante. Dios no nos abandona, ni en los peores instantes, cuando todo a nuestro alrededor es asfixiante, cuando nuestros más íntimos nos abominan y señalan, hasta calumniándonos a veces. El Señor mantiene a nuestro acecho. Escuchen, hermanitos, chiquitos, chiquitas de Dios. El Señor mantiene a nuestro acecho, buscando la ocasión en que podamos ver las señales de su luz que nos envía. Si nos paramos y respondemos sus reclamos, se llena de gozo y nos levanta en alto sobre su corazón, tal como se lo ve en el cuadro del buen pastor que lleva a la oveja descarriada. Tu amigo, tu amiga, puedes estar en uno de esos momentos. Escúchame, ningún pecador que ha descubierto el amor de Dios tiene motivos para afirmar que no perdona. Yo te lo aseguro. Y Pedro, y la mujer samaritana, y Dimas el ladrón, y el recaudador Mateo, y el rey David, adúltero y asesino, y Zaqueo, el agiotista sin entrañas. Te lo decimos todos los que por haber sido perdonados 70 veces 7, no nos sentimos con derecho a arrojar contra nadie la primera piedra. Solamente podemos presentar nuestras miserias como un elocuente testimonio de lo que son el amor y la compasión de Dios. Termino con esta frase. El demonio siempre pierde ganando. Dios siempre gana perdiendo. Pensemos en la aparente pérdida que tuvo Jesús cuando más perdió, cuando Satanás lo derrotó, nos salvó. El demonio siempre pierde ganando, Dios siempre gana perdiendo. Miremos la cruz y dejemos en esta noche, en su gracia y en su amor, todo lo que somos, lo que tenemos. Nunca te avergüences de ti. Hijo, no te mires, no te reflexiones. Desprende la mirada de ti y ponla en tu Dios, porque Él no falla. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado
esperado que me hablaras. ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama Señor, que tu misericordia en este instante nos envuelva, que opaque nuestras torpezas, que nos dé la gracia de aprender a verte más a ti. Danos esa gracia, Señor. Danos el don de creer en ti, de confiar en ti y de esperar en ti. Digámosle: Señor, creo en ti. Señor, confío en ti. Señor, espero en ti. Pero aumenta mi fe. Multiplica mi esperanza. Y enciende mi caridad. Hoy quiero amarte más. Ámame más. Y lléname más. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Quiero pedirte que en este momento le regales tu mejor sonrisa a Dios a través de tu hermano. Míralo. No importa que tenga los ojos colombinos. Es un buen contraste entre la sonrisa, las lágrimas y la alegría, ¿cierto? Y va a darle la bendición a tu hermano y Dios te bendiga. Dale la bendición. Y dele un abrazo y dígale feliz Navidad. Porque Navidad es cada vez que Dios nace en el corazón. Dios les bendiga.